Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer también a la organización de este 50 aniversario, el que me hayan invitado a participar en este quinto foro. Los que nos hemos formado en esta casa, pues para nosotros es un orgullo, es un privilegio poder formar parte y participar de una manera tan activa, tan directa en este evento que es el 50 aniversario, ¿no? Agradecer, aquí está al decano, Antonio Rivero, y por supuesto al coordinador del foro, el profesor Jesús Martínez del Castillo, el que haya contado conmigo para poder abordar los contenidos que ahora voy a abordar en relación a este ámbito que ha empezado el profesor David Moscoso. Recientemente, hace ya unos años además, pude también estar aquí presente, y siempre es un orgullo, en los actos del 25 aniversario de mi promoción, con lo cual, bueno, pues siempre que vengo por esta casa, pues es un placer, y en esta ocasión pues no va a ser menos, incluso más todavía que el otro. Bien, dicho esto, paso a abordar a continuación lo que tiene que ver las demandas y barreras en relación a la edad y la clase social, y en qué medida, a través del análisis y el diagnóstico de una serie de variables vinculadas con la edad, posteriormente con la clase social, han ido, en función de diferentes estudios, hemos podido ir observando que se han producido cambios y que existen cambios y diferencias, ya sea por edad, por franjas de edad y por clase social, como luego, como digo, abordaré después a continuación. Cruzaremos todo lo que son demandas y barreras, analizaremos a través de diferentes gráficos que vienen a continuación, todo lo que son las actividades físicas, tanto la tasa de práctica por grupo de edad como las actividades físicas practicadas, las actividades físicas demandadas, los factores motivacionales para la práctica y los obstáculos, las barreras a la práctica de actividad física por parte en este caso inicialmente, por parte de las diferentes franjas de edad, en función de diferentes estudios que se han podido y que hemos podido realizar, y en algunos de estos estudios hemos participado pues algunos de los miembros, de los compañeros que comparten el foro, y en ocasiones, o en muchas de esas ocasiones, dirigido y coordinado por el profesor Jesús Martínez del Castillo. En otra ocasión pues pude también tener el orgullo de dirigir también otra investigación, y la profesora María Martín, que como ya lo ha dicho Jesús Martínez en la introducción, también dirigió un I+D, en este caso sobre mujeres. La edad es uno de los, como se ha podido observar y como hemos podido analizar, no solamente por nosotros, también el propio David Moscoso, Mosquera y Puig, el propio García Ferrando en sus estudios, es uno de los factores que también condicionan la práctica de actividad física, y en el que podemos observar posteriormente cómo, a medida que se incrementa la edad, la tasa de práctica disminuye. Por lo tanto, vamos a intentar transmitir cuáles son esas diferencias y esos resultados para tomar medidas para que luego las empresas privadas y las organizaciones públicas lo tengan en cuenta para intentar reducir en algunas franjas de edad e intentar incrementar en todas las franjas de edad, pero reducir en aquellas que menos practican y que lógicamente participen y practiquen más actividad física. Esta es la evolución de la tasa de práctica desde el estudio del año 80 al 2010, fuente del estudio principalmente del profesor García Ferrando, y vemos cómo no en todas las franjas de edades la evolución, el incremento de la tasa de práctica ha sido igual. Podemos observar cómo en el caso de las personas adultas más jóvenes, de entre 15 a 34 años, ha incrementado su tasa de práctica desde el estudio del año 80 en un 7,7%, las personas adultas de 35 a 44 años un 22,5%, y en este caso es el grupo de adultos más mayores, de 45 a 64 años, los que más han incrementado la tasa de práctica en esta gráfica que nos muestra la evolución, en este caso un 25%. Las personas mayores de 65 años han incrementado, en cualquier caso un nada despreciable, 15%, desde el año 80 hasta el 2010. Hay un punto de inflexión que puede ser en los años 90, en el que podemos observar cómo aquellas personas más jóvenes de 15 a 34 años, como sobre todo las personas de 45 a 64 años, han incrementado de una forma sustancial su tasa de práctica. Principalmente el incremento de organizaciones deportivas,
y una mayor oferta por parte de entidades, sobre todo públicas, algo más de inversión en instalaciones deportivas y en espacios de actividad a partir de esos años 90, pueden explicar el porqué de ese punto de inflexión en esos años 90, que luego también estamos en una situación de estancamiento, que luego también se abordará y se dirá después. En el caso de las personas mayores, parece que hay una tendencia a seguir incorporando y seguir creciendo la tasa de práctica en este colectivo de tercera edad, de personas mayores, en algunos estudios que hemos podido hacer, y si tenemos en cuenta la teoría de la continuidad, también de Rhodes, y la teoría también planteada por el profesor Jesús Martínez, de la socialización y de la resocialización, en el sentido de que se vayan mejorando la oferta de actividades dirigidas a este colectivo, como así ha sido, en la medida que eso sea así, en la medida de que las personas mayores mejoren sus entornos personales de socialización y sus entornos de práctica, vayan incorporando poco a poco la actividad física en sus estilos de vida, en la medida también que también el personal sanitario, los médicos prescriban ejercicio físico, todo eso pudimos observar cómo puede ayudar a que en este colectivo se siga manteniendo esa tendencia al alza de seguir incorporándose las personas mayores a la práctica de actividad física, si es que eso, insisto, se cumple de esos principios y teorías de socialización y de continuidad. En el caso de los tipos de demanda según grupos de edad, podemos observar de una manera también yo creo que bastante clara cómo quienes más practican son las personas más jóvenes y las personas menores de 65 años, que constituyen el colectivo principal de demanda establecida. La demanda establecida se entiende por aquellos que practican, ¿bien? Que practican una o varias actividades físicas de forma regular, de forma semanal. Bueno, pues sobre todo, como podemos observar, son esas personas. Sin embargo, por el otro lado, por la parte de la demanda ausente, podemos también ver claramente en el gráfico que son aquellas mayores de 65 años, aquellos que más constituyen la demanda ausente. La demanda ausente, aquellos que no practican, pero que inicialmente además no estarían interesados en practicar. Esa es la demanda ausente. Bien es cierto que cuando también sobre ese aspecto se indaga y se investiga, no suelen ser muy reacios. En cualquier caso, dentro de demanda ausente, gran parte de este colectivo es también demanda que se puede entender como incipiente, es decir, que cuando se les pregunta si ocasionalmente estarían dispuestos a practicar, aunque no sea de una manera regular, semanal, en la mayoría contestan que sí, que ocasionalmente, cada cierto tiempo, estarían dispuestos a practicar, con lo cual no es demanda ausente estricta de muy reacios. Especialmente el colectivo todavía más mayor, por lo tanto aquí vemos ese factor edad que comentamos, como un factor determinante en el que, bueno, pues claramente vemos el pico máximo de demanda ausente, que son aquellos mayores de 75 años. En cuanto a las principales actividades practicadas según los grupos de edad, bueno, podemos observar aquí que aquellos adultos más jóvenes practican, bueno, pues sobre todo deportes, actividades en sala y sobre todo caminar. Hemos incluido caminar, correr. En este caso de este colectivo, sobre todo es más correr que caminar, es decir, correr, jogging, lo que podemos entender por carrera, por jogging. Sí que también decir que aquí cuando hablamos de deporte y actividad física en sala, deporte está aglutinando, es una categoría en el que nos estamos refiriendo a actividades, a deportes del tipo de deportes de raqueta, de fútbol, de baloncesto, deportes de combate, insisto, para este colectivo más joven. Cuando hablamos de actividad física en sala, esta matización es importante para luego también posteriormente, cuando hacemos esas categorías, está englobando actividades del tipo de fitness, mantenimiento, musculación, actividades en sala, actividades colectivas, actividades de actividad física y música, y dentro de todo ese abanico de actividades que se ofrecen en gran parte de las instalaciones deportivas, incluso el yoga, el tai chi, etcétera, etcétera. Observamos que en el caso de los deportes es el colectivo que más deporte practica, como podemos observar, de todos los grupos de edad, en cuanto a ese tipo de deportes, entre otros, los que acabo de comentar anteriormente. De 45 a 64 años, pues sobre todo practican actividad física en sala y mayoritariamente el también caminar, correr,
también algo más ese jogging que lo que es caminar. En el colectivo de 65 a 74 años son aquellos que más practican actividades acuáticas de entre todos los grupos de edad. La actividad acuática, también por acotar, sería tanto la natación como actividades físicas o ejercicio físico en el medio acuático, como tipo aquaróbic. Nos estamos refiriendo a ambas actividades. Ahí está en esa categoría aglutinada ambas. Este sería el colectivo, aquellas personas mayores, vamos a decir más jóvenes, de 65 a 74 años. No obstante, y claramente, aparte de lo que acabo de comentar, las actividades más practicadas por las personas mayores de 65 años son, tanto en un caso como en otro, también de los mayores de 75, son tanto actividades en sala, de ese tipo, sobre todo gimnasia de mantenimiento, como actividad física, como caminar, correr, en este caso caminar, sobre todo caminar, aunque bueno, con el propósito de hacer ejercicio, pero en este caso más caminar que correr, lógicamente. ¿Y cuáles son las principales actividades demandadas por la demanda latente, de acuerdo con los grupos de edad? Es decir, la demanda latente, como ya se ha comentado en la introducción por el profesor Jesús Martínez, constituye este colectivo de los que no practican, pero estarían interesados en practicar una o varias actividades físicas. ¿Y cuáles son esas actividades que estarían interesados en practicar por grupos de edad? Bueno, pues observamos aquí un poco la misma tendencia, lo mismo que ocurría en las actividades practicadas. También las más demandadas son aquellas que más practican, en parte, los colectivos anteriores. Es decir, las personas más jóvenes también siguen demandando más deporte. Vemos aquí. Más deporte es la actividad que más demandan. En el intervalo que va de 45 a 64 años no se han observado, por las fuentes, por las investigaciones que hemos hecho y esta adaptación en este gráfico, no observamos así unas diferencias importantes en cuanto a decir, que los tres bloques, las tres categorías son más o menos demandadas en una tasa, en un porcentaje similar. Y luego, yendo ya a las personas mayores, pues lo mismo. La actividad acuática es una de las actividades, la segunda, más demandada, era la más practicada, pero también es la más demandada por las personas mayores de 65 a 74 años, siendo en cualquier caso la más demandada las actividades físicas en sala, en este caso. Y las personas más mayores de 75 años, lo mismo. Tanto las actividades acuáticas como las actividades físicas en sala, sobre todo tipo de ejercicio físico en sala y gimnasia de mantenimiento, son las categorías, las actividades, en este caso, más demandadas. Bueno, ¿cuáles son los factores, las motivaciones para practicar la demanda latente? Aquellos que no practican, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuáles son sus fines de realización de la actividad física? ¿Cuáles son sus factores motivacionales? Que junto con la siguiente diapositiva también, que son las barreras, pues constituye pues una serie de informaciones muy interesantes para que las organizaciones deportivas también atiendan, intenten captar a este grupo de población de demanda latente, haciendo una adaptación de sus ofertas a estas peticiones, a estas demandas. En cuanto a los motivos, el principal motivo, tanto para adultos como para mayores, son los motivos de salud. Tanto en un caso como en otro, los motivos de salud, englobamos salud con estar en forma, los aglutinamos, los hemos agrupado por similitud, salud y estar en forma serían el principal factor motivacional, principal motivo que les falta o que buscan estas personas que actualmente no practican, pero estarían interesados en practicar. A continuación habría en segundo lugar, otros factores, otros motivos que van relacionados con la diversión, con el gusto, porque me gusta, eso es lo que busco. Y eso es lo que me gustaría que me ofrecieran. Diversión, porque me gusta. En tercer lugar, habría una variable que sería la relación con los demás, un aspecto que en este caso, sobre todo las personas mayores, buscan más la relación con los otros, las relaciones sociales. Y por último, todos estos están en una escala de 0 a 3, son motivos muy importantes por encima del 2, en una escala de puntuaciones medias de 0 a 3, y lo que sí, claramente, tanto en un caso como en otro, no buscan, en general, pero, en fin, hay una diferencia importante, ni mejorar su técnica ni competir, ni adultos ni personas mayores, con poquitas diferencias en ambos casos. Y, por último, ¿cuáles son las barreras para practicar la demanda latente en personas adultas y mayores? Las barreras, los obstáculos
que ellos perciben, que ellos manifiestan, que nos han manifestado los obstáculos, las barreras a la práctica de actividad física. Bien, bueno, la falta de tiempo sobresale, yo creo que de una forma clara, en el caso de los adultos, la falta de tiempo. Luego hay un conjunto de barreras, de obstáculos que las personas adultas manifiestan, que esos son los motivos, también vamos a decir, los obstáculos, perdón, o las barreras por los cuales inicialmente no practican, pero si todo eso se solucionara, pues se incorporarían a la demanda establecida. Y que tienen que ver con barreras relativas a la oferta existente. O sea, hay problemas en la oferta para ellos, identifican problemas. Problemas que pueden ser el horario inconveniente, el precio es alto, o porque la instalación, la distancia de la instalación. Barreras que están vinculadas o relacionadas con la oferta actualmente, insisto. Todas estas también sobresale y en el caso son más mencionadas que también por los mayores, pero más mencionadas por los adultos, por las personas menores de 65 años. Y por otro lado, las personas mayores de 65 años perciben y manifiestan como principales barreras aquellas que tienen que ver más con su salud percibida. Es decir, mi mal estado de salud, o sea, no voy o no acudo o me gustaría, pero en fin, porque bueno, ya soy ya mayor, también es una de los aspectos que nos manifiestan también y han manifestado en ocasiones, y como digo, su mal estado de salud y su impedimento físico. Son barreras relacionadas con su salud subjetiva. Cabe destacar que, lógicamente, cuando hablamos de las barreras en la oferta, pues bueno, son barreras objetivas que bueno, pues lo manifestarán porque ellos mismos han constatado, pues eso, el precio, el horario, la distancia, la instalación. En este otro caso, son barreras que podemos entender, y así entendemos cuando hacemos el análisis de los resultados, que son barreras más subjetivas. Lógicamente, aquí hace falta una concienciación por parte de este colectivo de mayores, una mayor sensibilización, campañas informativas para comunicar a estas personas mayores los beneficios que tiene la práctica de actividad física, y eso, bueno, pues hay ahí falta, en ese sentido, una educación en este ámbito, en este tema, para que se den cuenta de que, independiente de su estado de salud y de si tienen algún impedimento o alguna discapacidad, por supuesto que es bueno hacer actividad física y que existen o tendrían que existir oferta, actividades, servicios adecuados a sus circunstancias y sus características, y que prácticamente no hay ninguna patología ni nada en el cual no exista alguna actividad de una determinada característica, intensidad, duración, etcétera, donde una persona mayor, por la edad que tenga, 75, 80, 90, pueda y deba practicar actividad física. Por ello hay que trabajar mucho para reducir esa percepción desde un punto de vista de salud. Bueno, son mayores. Además, en otras investigaciones que también dentro de este grupo de los que estamos también hemos realizado, en este caso con adultos y actividad física en el municipio de Madrid, también encontramos otras barreras o obstáculos que nos manifestaban los adultos y también en algunos casos las mujeres adultas, que exponían que además de la falta de tiempo, podían ser las tareas del hogar, el motivo por el cual pues, no podían ni les gustaría practicar, responsabilidad de cuidado de familiares o también incluso el empleo actual, que era una de los obstáculos o barreras que en estas otras investigaciones también podemos añadir a las que aquí hemos puesto. Bien, bueno, a continuación entonces, enlazo y continúo, además de estas demandas y barreras según la edad y la diferencia y el análisis de estas variables por franjas de edad, abordamos ahora otro aspecto muy importante que también se ha comentado en la introducción y aparte también con el profesor David Moscoso, y en este caso serían demandas y barreras según clase social. En este caso, como introducción y por plantear de inicio, las condiciones sociales, lógicamente, condicionan la práctica, condicionan muchos aspectos de la vida, muchos aspectos. Cuando se habla de clase social, y ya se ha hecho alguna pincelada, es un término sociológico que engloba y que tiene que ver con aspectos relativos a aspectos de educación, de formación, con el nivel de ingresos, tiene que ver también, y con el empleo, con la ocupación, con el empleo que está desarrollando. Esos tres aspectos engloba y da lugar a que a las personas se les ubique en clases sociales, en estratos, y que eso va a condicionar posteriormente
pues muchos aspectos de su vida, entre ellos también la propia práctica deportiva, el acceso a la práctica deportiva y el acceso, como luego veremos, incluso a determinados deportes, a determinadas actividades físicas deportivas. Esto se enlaza también con la teoría de las especies de capital, de la estratificación social de Bourdieu, que ya también apuntaba un poco el profesor Jesús Martínez en el inicio, en el que todos, por lo que tenemos un capital, desde el inicio, desde que nacemos, un capital que vamos configurando a lo largo de nuestra vida, un capital cultural relacionado con la educación, un capital social vinculado con lo que son las relaciones que uno establece, la sociedad con otros, un capital económico que tiene lógicamente mucho que ver con el nivel, la condición socioeconómica, con el nivel de ingresos, y un capital que también llama Bourdieu, un capital simbólico, que tiene que ver al final con el prestigio, que en definitiva uno tiene. Y todo eso, esos 4 capitales, al final a uno le condicionan y le van a condicionar las oportunidades que va a tener en la vida, las oportunidades. Entonces, aquí vamos a ir señalando cómo eso se cumple, en los diferentes gráficos se cumple en todos los casos, y cómo la clase social influye y condiciona en cuanto a actitudes, hábitos, comportamientos en el deporte y en otros ámbitos, como digo, de la vida también. Vemos la evolución de la práctica del deporte según clases sociales, desde el estudio del año 2000, en este caso al 2010, y podemos observar cómo la brecha entre clases sociales se ha mantenido. Desde ese estudio de 2000, en estos 10 años, la brecha entre la clase alta y la clase baja se ha mantenido. La clase media, sin embargo, bueno, pues más o menos ha permanecido pues prácticamente similar, con una diferencia porcentual poquito, desde el estudio del año 80 al 2010, pero un 22% es la media permanente desde el año 2000 al 2010 entre extremos de las clases sociales. Y eso ha permanecido y permanece, por lo cual es fruto de tener que analizar, diagnosticar y poder intentar tomar decisiones para reducir esa brecha. En cualquier caso, sí que ha habido un 6% en ambos casos de incremento de la tasa de práctica por aquellos que se perciben de clases más altas y de aquellos que se perciben de clases más bajas. En cualquier caso, en ambos casos se ha incrementado nada, en fin, un 6%, que no es para tirar cohetes, sino todo lo contrario. Como hemos dicho, la clase media más o menos se ha mantenido, hay 2 puntos porcentuales, prácticamente similar de un estudio a otro, pero la brecha entre extremos sigue existiendo. ¿Y cuáles son los tipos de demanda y cómo lo vinculamos con las clases sociales? Y constituye, es decir, aquí se ve muy claramente también en este gráfico lo que antes he comentado de la teoría de capital y de las especies de capital y de las oportunidades de las diferentes, de aquellos que constituyen, dependiendo de qué estrato, de qué estrato social, de qué condición social ocupen de la sociedad, valga la redundancia, ¿no? Y podemos observar cómo, a medida que se desciende en la posición social, baja la demanda establecida, bajan los practicantes. La demanda establecida, aquellos que practican actualmente, son menos aquellos que pertenecen y están en una posición social más baja que los que están en una posición más alta. Por contra, y como es obvio y se puede observar allí, justo al contrario, la demanda ausente, los que no practican, se incrementa en función también de una menor posición social. Bueno, ahí ponemos los 2 circulitos en donde vemos los 2 picos de más practicantes y de menos practicantes. Por lo tanto, como he comentado, se cumple la teoría de Bourdieu y en el que lógicamente la condición socioeconómica, la posición social que uno está, va a condicionar la práctica de la actividad física, el poder practicar actividad física o no, y ubicarse en uno de los grupos de demanda establecida o demanda latente o, en este caso, ausente. Así se ha puesto de manifiesto y también lo hemos podido comprobar en diferentes estudios e investigaciones, y el propio García Ferrando, en su estudio del 2006, remataba y concluía también de una forma taxativa en el que la condición socioeconómica es el principal predictor de práctica deportiva en España, en su estudio quinquenal que hace. ¿Cuáles son las principales actividades practicadas por las personas adultas según clase social? Bien,
También en este gráfico podemos observar lo que he empezado cuando he comenzado aquí la exposición de las demandas y barreras según clase social, y podemos también igualmente en qué medida la actividad, o sea, la clase social condiciona el acceso a una determinada actividad. Este es un ejemplo también en esta gráfica, como podemos observar, y vamos a ir viendo. Por un lado, vemos cómo hay determinadas actividades, determinados deportes, como pueden ser los deportes de raqueta, y las actividades en el medio acuático, cómo su práctica desciende en función de la clase social. Por lo tanto, aquellas actividades en las cuales el coste de dicha actividad, entre otros factores, pero uno de ellos es el coste, en el caso de las actividades en el medio acuático también puede ser por un déficit, que de hecho es así, en vasos acuáticos, en instalaciones acuáticas, pero vemos cómo las personas, en función de su estrato, de su condición social en la que se encuentran, optan o no les queda más remedio por determinadas actividades en función de eso, entre otras, como digo, del coste. Bueno, sin embargo, aquellas otras actividades en donde el coste pues, es prácticamente cero, como puede ser el caminar, lógicamente se incrementa su tasa de práctica en función de una menor condición social. Igualmente ya, para finalizar, vemos también cómo se cumple que aquellas otras actividades, como es el caso del fútbol, en el que también requiere pues, también económicamente pues barato, vamos a decir, pues también se incrementa su tasa de práctica en función de la clase social y va aumentando el número de practicantes en función de que se baja dentro de lo que es el estrato o la capa, la posición social que ocupa las diferentes personas. Se cumple, por lo tanto, como he dicho al principio, también la misma teoría de Bourdieu, que ya hemos podido comprobar en diferentes también investigaciones. En cuanto a las actividades demandadas por las personas adultas dentro de la demanda latente, los que no practican y estarían interesados en practicar, ¿qué estarían interesados en practicar? Se cumple también en parte lo mismo que hemos visto de las actividades anteriores. En la diapositiva anterior se cumple lo mismo de esta teoría de la estratificación social y en el que vemos cómo igualmente las actividades que bueno, pues también demandan, porque son las que consideran que pueden tener acceso en parte, es uno de los motivos, son igual el fútbol, lo demandan más aquellas personas que se perciben de clases más bajas, por contra, demandan menos los deportes de raqueta aquellos que se perciben de clases más bajas y más demandada por las personas de clases más altas, y las actividades acuáticas, la natación y actividades acuáticas, también es, en este caso, los que se perciben de clases más bajas, les gustaría practicar más natación, ese es su deseo, lo que pasa que, lógicamente, el hecho y la realidad es que no disponen en ocasiones, o bien porque no existan instalaciones o económicamente de posibilidades. Las motivaciones para practicar la demanda latente, los motivos, según clase social, podemos observar cómo por encima de 2, en una escala también de 0 a 3, son muy importantes las que tienen que ver con motivos vinculados con la salud, es uno de los principales motivos que buscan aquellos que no practican pero estarían interesados. Luego hay un conjunto de motivos en el que bueno, pues puede haber estar en forma, la diversión, el relacionarse con los demás, que hay bueno, pues algunas diferencias también por clase social. Estar en forma es la segunda la segunda más manifestada por aquellos que se perciben de clases más medias. Sin embargo, la diversión es la segunda por aquellos que se perciben de clases más altas. El relacionarse con los demás sería otro tercer bloque de motivo y algo menos buscan relacionarse, algo menos aquellos que se perciben de clases más altas. Y lo mismo que ocurría con la edad, ninguna de las clases sociales, también con algunas diferencias, buscan ni mejorar la técnica ni competir, con algunas diferencias, como también podemos observar por clase social. En el caso de la clase media, que eso sí busca algo más en la competición, un poquito más. Para concluir, las barreras a la práctica, las principales barreras serían la falta de tiempo, principalmente, los principales obstáculos para todas las clases sociales, esa es la principal barrera. Hay un conjunto que, junto con la falta de tiempo, que tienen que ver con las ocupaciones y responsabilidades laborales, como puede ser, además de la falta de tiempo, los horarios incompatibles y el empleo actual. Ese sería como un primer bloque de barreras. Luego hay un segundo bloque de barreras que en las tres clases sociales
de los que se perciben de las tres clases sociales tienen que ver con la percepción personal. Soy ya mayor, me da pereza, insisto, estas son subjetivas. Y vemos también, y vemos cómo también se cumple, como una de las barreras es caro, el factor precio. En este caso sí que podemos ver cómo sobresale a aquellos que se perciben de clases más bajas, es más manifestada que por aquellos que se perciben de clases más medias o clases altas. Para concluir la exposición de los dos apartados míos, decir que a partir de aquí lo que se pretendía es dar una serie de informaciones para luego poder establecer una serie de retos, también organizativos, una serie de resultados que aquí estamos exponiendo y que luego va a continuar mi compañera María Martín, a fin de intentar, pues lógicamente, incrementar la tasa de práctica de todos los colectivos. Ese es el objetivo, intentar que los centros deportivos, públicos y privados, adapten sus ofertas a las diferentes peticiones y necesidades de la demanda. Esto es importante para todas las organizaciones deportivas, pero no podemos olvidar que en este caso de edad, clase social y género, que son los aspectos que estamos analizando, que son las administraciones públicas quienes, sobre todo y prioritariamente, preferentemente, incluso por mandato constitucional, están obligados a promover el deporte, promover la actividad física y reducir esas desigualdades e intentar atender las peticiones de esos colectivos, independiente de la edad, independiente de la clase social e independiente, como veremos, del género que tiene. Ante todo, las administraciones públicas, sin lugar a dudas. Muchas gracias.